habíamos dicho, sustitución nucleofílica SN2 tiene estas características que se pueden ver acá. Ahora pasaríamos al sistema de sustitución nucleofílica SN1. Básicamente la SN1 es unimolecular. Entonces ya sabemos acá que estaremos hablando de SN2 o SN1 según sea bimolecular o monomolecular. El mecanismo por el cual ocurre la sustitución justamente en un halogenuro de alquilo va a depender de las condiciones de reacción, o sea, va a depender que sea SN2 o SN1, va a depender de la naturaleza del halogenuro de alquilo, de la fuerza en nucleófilo que estemos usando, del tipo de solvente que tengamos en el medio, entre otras variables. Ahora vamos a ver entonces algunas características bajo las cuales se producen el mecanismo de sustitución nucleofílica SN1, la unimolecular. Básicamente es un mecanismo de dos pasos. Fíjense qué paradójico, ¿no? Es unimolecular, es SN1 y es en dos pasos, que tiene un carbocatión como intermediario. Acá sí hay que encontrar una regla membotécnica, la verdad es que no sabría cómo decirles. Es directamente decir, bueno, hay dos pasos, pero en realidad el primer paso es que se genere el carbocatión. Y eso no depende del nucleófilo, depende solamente del halogenuro del alquilo. Por eso es unimolecular. De ahí viene el unimolecular. Y por ende, justamente la velocidad de reacción va a depender solamente del sustrato, de ese halogenuro de alquilo. Y va a ser del primer orden, en general, global, y de orden cero para con el nucleófilo, o sea, independiente de la concentración del nucleófilo. Entonces, ustedes van a poder ver que la expresión de velocidad de reacción de una sustitución nucleofílica SN1 va a ser igual a velocidad igual a una constante por la concentración del halogenuro de alquilo solamente. O sea, depende solo del halogenuro de alquilo, por eso es SN1. Y una característica que ocurre en este tipo de reacciones es la racemización. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, el mecanismo que vamos a tener aquí, fíjense que va a ser dos pasos, en el cual nosotros para tener que este halogenuro de alquilo en agua va a reaccionar de esta manera, siendo reemplazado el bromo por la molécula de oxidrilo que está dentro del agua, ¿sí? Va a dar entonces el oxidrilo, va a quedar incorporado en el alquilo, dando un alcohol, y el halógeno va a quedar, bueno, suelto en solución, formando, o sea, va a quedar como bromuro y en el medio a su vez va a haber protones, ¿sí? O lo podríamos representar en la reacción global como este hidrácido. La velocidad entonces dijimos proporcional solamente a la concentración de este halógenuro de alquilo. Y el mecanismo de reacción, el diagrama de energía en función del grado de avance de reacción, tenemos el típico caso de reacciones unimoleculares, en donde hay un intermediario en este valle, ¿sí? Y ese intermediario es justamente el carbocatión que se genera exclusivamente dependiendo del solito, no depende de la cantidad o del tipo nucleófilo que yo estoy poniendo aquí. O sea, no depende de la cantidad o el tipo de nucleófilo que estoy poniendo aquí desde el punto de vista cinético, no estamos hablando. Desde el punto de vista si ocurre por este mecanismo o no, sí influye el tipo de nucleófilo que estemos hablando. Entonces, si uno quiere evaluar el mecanismo, por ejemplo, tenemos, en el primer paso es la formación del carbocatión, que es el paso limitante de la reacción. Aquí lo que ocurre es una ruptura de un enlace para formar un carbocatión. O sea, el bromo se separa, se libera como bromuro y queda entonces formado este carbocatión, en este caso de esta estructura sería un carbocatión terciario, ¿sí? Y luego tendríamos en el segundo paso recién el ataque nucleofílico sobre este carbocatión. Esta es la gran diferencia que reside para con lo que sería la sustitución nucleofílica SN2. En simultáneo que el nucleófilo atacaba antes, se iba yendo el halógeno. Ahora, primero se va el halógeno, queda el carbocatión, esa es la etapa lenta y la etapa limitante de la reacción, que sería esto,
para llegar hasta acá. Y luego sí, ahí se incorpora el nucleófilo para poder dar entonces el producto de reacción, y esta segunda parte es más rápida. Más rápida pues normalmente tiene una menor energía de activación o requiere una menor energía de activación, que es la deformación del enlace con el nucleófilo. ¿Sí? Y finalmente, o sea, en este caso, si tenemos, por ejemplo, aquí lo que tenemos es una molécula de un alcohol, el que se va a incorporar al carbocatión, nos está sobrando en el paso final, es la cesión del protón que está sobrando al medio. ¿Sí? O sea, al medio, que sería en este caso, nos estaría quedando, por ejemplo, el solvente protonado, o que esto es el equivalente a protón libre también. ¿Sí? Pero, y entonces se formó, en este caso, el producto que se trate. Podría haber sido agua, o acá en este caso es un alcohol. Sí. Ujú. Sí, sí, va a haber, vamos a tener, creo que hay un cuadrito por ahí al final, pero básicamente uno va a tener ciertos criterios. Por ejemplo, si tenemos un nucleófilo fuerte, bueno, vamos a ir a un método bimolecular. Ahora vamos a ver, al final, vamos a ver algunos criterios para ver si se trata de una SN1 o SN2. E incluso si se trata, vamos a ver después, las eliminaciones, E1 o E2. O sea, si tenemos un halogenuro terciario, bueno, vamos a ver que no es un mecanismo de sustitución nucleofílica SN2. Si tenemos solvente polar aprótico, sabemos que va a ser SN2, pero no SN1, y así. Va a haber distintos criterios con los cuales uno va a poder ir acotando las posibilidades. Igual en algunas situaciones van a coexistir uno con otro. ¿Sí? Por ejemplo, alguna eliminación con una sustitución. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase y después también a lo largo de los problemas. No entendí el paso final. El paso final, básicamente el paso final es, se va el protón porque le quedó sobrando el nucleófilo. ¿Sí? Acá es un OH, un alcohol, podría haber sido agua también. Se unió al carbocatión y el oxígeno quedó con carga positiva que le quedó sobrando un protón. Y en el último paso se va el protón, en realidad se va al medio. Acá, bueno, se une el disolvente, que el disolvente en este caso queda el alcohol como protonado, por decirlo de alguna manera. Sería el equivalente al protón suelto. ¿Sí? ¿Vieron como cuando tenemos agua y ponemos H3O con el positivo? Sería el equivalente. Dale, gracias, profe. Por favor. A ver, acá entonces tenemos, en cuanto al mecanismo, hilando más fino, entonces tendríamos que la formación del carbocatión, dijimos, es el paso limitante. Entonces, para esta reacción de este bromuro de alquilo, que es terciario, primero se va el bromuro y nos queda el carbocatión. Estamos en esta etapa. O sea, realizamos esto, este salto acá energético y quedamos aquí. Tenemos esta estructura. Luego, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que este bromo, dijimos, se va, bueno, va liberándose, adquiere la carga negativa parcial, o sea, ya tiene una densidad electronegativa, ya tiene una densidad mayoritaria, se va a tomar los electrones y se va a ir dejando entonces el carbocatión. Ustedes se acuerdan que el carbocatión le quedan los orbitales, le queda una hibridación de tipo sp2, ¿sí? Con un orbital p libre, vacío. ¿Sí? Y entonces, lo digo porque después lo vamos a tomar un poquito después, en el segundo paso, el nucleófilo va a atacar al carbocatión que se formó. ¿Sí? Este paso ya es más rápido, como dijimos. Entonces aquí, por ejemplo, antes teníamos alcohol, ahora podemos tener agua. Un par de electrones del oxígeno del agua es el que va a unirse al carbocatión. Y finalmente se va a liberar en la terminación en la que se iba el protón. O lo podemos tener que el protón se va a unir al bromuro, o el protón se va a unir, lo podemos dejar suelto, unido al agua. ¿Sí? Además, otra molécula más de solvente que sería esta. Entonces quedaría bromuro por un lado, protón por el otro. O como tal suelto, o lo podemos escribir como hidrógeno 3, oxígeno positivo. O sea, una molécula de agua con otro hidrógeno y con la carga positiva, un hidronio. ¿Sí? Pero básicamente es que
Se generó el carbocatión, luego el nucleófilo ataca y se libera el protón que le queda sobrando a este nucleófilo, que normalmente son, habíamos dicho, nucleófilos débiles que no suelen tener cargas negativas. En el diagrama de energía, ya lo habíamos estado mencionando, tenemos el típico paso de intermediario, que es el intermediario carbocatiónico, con dos saltos energéticos. El primero es el mayor salto energético y por eso es el paso limitante de la reacción global, y es la de la formación del carbocatión. Fíjense que normalmente es la etapa más lenta porque la energía de activación 1 normalmente, usualmente, en la mayoría de los casos, es mayor que la energía de activación 2. En cuanto al efecto estérico de la sustitución nucleofílica SN1, tenemos que la velocidad de la reacción de la sustitución nucleofílica SN1 va a depender también del halogenuro de alquilo, como era antes. El tema es que, ¿qué pasó acá? Ahora tenemos invertidas las velocidades. Fíjense que aquellos que permitan generar un carbocatión más estable van a ser los que reaccionen más fácilmente y por ende más rápidamente. ¿Sí? Entonces ahora, la mayor velocidad de reacción en una SN1 va a estar dada por los halogenuros terciarios, seguidos por los secundarios, seguido por los primarios, y esto mucho mayor la velocidad que lo que sería un halogenuro de metilo. ¿Sí? Es exactamente al revés que para la SN2. Y esto está dado por el orden de estabilidad de los carbocationes. Hilando un poquito más fino, van a poder ver en bibliografía que la estabilidad de un carbocatión terciario es equivalente a la del bencílico, que lo habíamos visto nosotros, lo habíamos mencionado, si mal no recuerdo, en la clase. ¿Sí? El bencílico es el que tiene el anillo de 6, con características de dobles enlaces, y tendría una carga positiva que la puede redistribuir en todo el anillo. Entonces un carbocatión terciario es equivalente a la estabilidad de un bencílico. En su conjunto, la de los dos, la estabilidad es mayor que la de un secundario, que la estabilidad de un secundario es equivalente a la de un alílico. Alílico tenemos carbono, carbono, carbono y un simple enlace y un doble enlace que podría, con la carga positiva en el otro carbono en extremo, y que por resonancia se podría estabilizar y la carga positiva aparecería acá. ¿Sí? Entonces, terciario equivalente al bencílico, secundario equivalente al alílico, y a su vez la del secundario y alílico es mayor a la estabilidad de un primario, y este es mayor a la estabilidad de un carbocatión metílico. ¿Sí? Este es el orden de estabilidad de los carbocationes en general, y va de la mano con el orden de velocidad relativa de una sustitución nucleofílica SN1. En cuanto al grupo saliente, al igual que una sustitución nucleofílica SN2, cuanto más estable sea el grupo saliente, también va a colaborar o contribuir con la velocidad de reacción de este tipo de reacciones. Entonces, por ejemplo, el agua, al igual que el tosilato, que lo habíamos mencionado previamente, son muy buenos grupos salientes, y a su vez más que el ioduro, más que el bromuro, más que el cloruro, en este orden, ¿sí? Agua y tosilato son mejores grupos salientes que el ioduro, y este a su vez mejor que el bromuro, y este es mejor que el cloruro. ¿Sí? Y esto va de la mano por la capacidad de estabilización de esa carga negativa del grupo saliente. En cuanto al efecto del disolvente, fíjense que aquí los disolventes o solventes polares próticos son los que mejor van a funcionar en este tipo de reacciones, dado que favorecen la ionización del halogenuro del alquilo. ¿Sí? ¿Qué sería la ionización? La separación. Solvatando efectivamente tanto al carbocatión como al anión que se genera. ¿Sí? Acuérdense que nosotros, cuando se libera el halógeno, nos queda el carbocatión por un lado y nos queda el halogenuro por el otro. Si tenemos solventes polares próticos, vamos a solvatarlos mejor tanto al carbocatión como a ese grupo saliente por interacciones tanto ion-dipolo como por puentes hidrógeno. ¿Sí? De esta manera disminuimos la energía del intermediario en cuestión.
¿sí? Y esto es lo opuesto a lo que era en la sustitución nucleofílica SN2. ¿Qué pasa aquí? También surge un tema que es el reordenamiento, que no ocurría en la SN2. ¿Y por qué reordenamiento? Porque hay carbocationes, ¿sí? Los carbocationes que se forman en la primera etapa de reacción pueden sufrir entonces reordenamientos para formar carbocationes más estables a partir de desplazamientos de hidruros, o sea, hidrógenos, que se van con su par de electrones, se desplazan a un carbono adyacente, o metiluro, ¿sí? Un carbono hidrógeno 3 con su grupo, con sus par de electrones enlazantes, se desplazan a un carbón adyacente. O sea, en realidad, se desplazan de un carbono adyacente al adyacente que tiene la carga positiva. Y del carbono adyacente al adyacente que tiene la carga positiva. O, dicho más prolijo como está acá, desde el carbono adyacente al carbono que tiene carga positiva. ¿Cuál es la idea? Que la carga positiva quede en un carbono más estable, quede más estabilizada. ¿Sí? Fíjense entonces, si yo tengo este caso, que el bromo se me va de esta estructura, me queda el carbono positivo sobre este carbono, que ¿qué carbono es? ¿Qué halógeno sería? ¿Qué carbocatión sería aquí? Secundario. Secundario, porque está unido a uno y a dos carbonos, secundario. ¿Qué es lo que va a poder pasar? Fíjense que este hidrógeno se va a desplazar acá con su par de electrones, o sea, va a ir como hidruro, y la carga positiva va a quedar en este otro carbono. Que este otro carbono, ¿qué carbono es? O sea, me quedó un carbocatión secundario a un carbocatión Terciario. terciario, exactamente. Este es un reordenamiento para dar un carbocatión más estable. Y sobre este carbocatión más estable es donde va luego a unirse o a atacar el nucleófilo en cuestión. ¿Sí? A ver, esta otra reordenamiento. Bueno, importante notar que en la reacción anterior el producto obtenido será diferente al esperado. O sea, ustedes normalmente van a imaginar, si tengo esto, ustedes van a sacar el bromuro, va a quedar el carbocatión y lo normalmente que van a hacer, lo normal que van a hacer es unir el nucleófilo acá. Pero si se fijan en la teoría, eso es la teoría que ustedes tratarían de hacer, nosotros trataríamos de hacer. Pero en la práctica lo que se observa es que el producto es este. Y entonces ahí uno tiene que rebobinar y decir, pucha, ¿cómo puede ser que el nucleófilo se unió acá si el halógeno estaba acá? Y ahí entonces lo que muchas veces cuesta visualizar es que hubo un desplazamiento para formar un carbocatión más estable. Les digo porque hay problemas en la guía de problemas incluso que los desafían desde este punto de vista. Y a veces cuesta ver, dice el producto, les dibuja el producto es este. Entonces ese hidrógeno, digamos, se traslada Claro, al segundo el carbono. hidrógeno se traslada desde un carbono adyacente a donde está la carga positiva, para que la carga positiva se genere en un carbono más estable, que es el terciario. Ok. Entonces, cada vez que se analice, esto es importante tener en cuenta, cada vez que se analice una reacción de sustitución mediante mecanismo SN1, hay que tener en cuenta la posibilidad del reordenamiento. Y en varios casos les va a permitir explicar por qué se genera un producto y no otro. ¿Sí? Fíjense, a veces van a poder tener que si ustedes tienen este alcohol, por ejemplo, lo hacen reaccionar con bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico, sería en este caso, y quizás pueden ver algún problema que se genere este producto mayoritario en vez de este producto que es el minoritario y que hubiese sido el esperado. Y hay que explicarlo. Y a veces uno no se da cuenta y uno dice, pucha, pero si el bromo desplazó al oxígeno, al oxidrilo y se unió en este debería ser el esperado. Pero se generó este otro y hay que explicarlo. Y explicándolo, la explicación estaría desde el punto de vista mecanístico, en donde como es un mecanismo de SN1, mediado por un carbocatión, el carbocatión que se genera es secundario, pero después hay una
reordenamiento para generar el carbocatión terciario, que es el que finalmente termina reaccionando en forma más rápida y más estable con el bromo, o sea, recibiendo el ataque nucleofílico y dando este producto final. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, si hay mecanismo SN1, puede haber, y de hecho hay, reordenamiento para generar el carbocatión más estable. Y aquí entonces ocurre también, desde el punto de vista de la estereoquímica, ocurre también la racemización. ¿Y esto qué sería? Mezcla racémica, yo les había comentado en la clase pasada. Es que existe una mezcla de dos estereoisómeros en igual proporción. O sea, hay inversión y retención. ¿Qué significa esto? Normalmente, en el paso limitante de la velocidad de reacción se forma, habíamos dicho, un carbocatión. Este carbocatión queda en posición en hibridación sp2, que es una geometría triangular plana. El nucleófilo, entonces, si tenemos un plano, el nucleófilo va a poder atacar desde el plano desde arriba o desde el plano desde abajo. Entonces, si el halogenuro de alquilo del cual yo partí es quiral, el producto de la sustitución va a presentar o la misma configuración, o sea, habrá retención, o una distinta configuración que el reactivo será una inversión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este compuesto, que el carbono es quiral, se me va el bromo, se me genera un carbocatión, en donde esto y esto están en lo que vendría a ser en un mismo plano, por decirlo de alguna manera. Están en un mismo plano, ¿sí? En un plano horizontal. Y en la parte vertical podemos tener que el alcohol ataque desde arriba o el alcohol ataque desde abajo, ¿sí? Como el carbocatión es plano, entonces puedo tener un ataque desde arriba del nucleófilo, en cuyo caso me quedaría esta estructura, una configuración S me seguiría quedando, o puede atacar desde abajo y me quedaría una configuración R. ¿Sí? Entonces, normalmente ocurriría en las dos proporciones iguales. Pero solo si es quiral el carbono. Claro, solo si el carbono es quiral, exactamente. Entonces, por lo anterior, la sustitución mediante SN1 debería formar una mezcla de enantiómeros, 1 a 1, 50 y 50. Pero, obviamente, la teoría, ustedes ya a esta altura saben que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Sin tener en cuenta, entonces, si el halogenuro de alquilo inicial es ROS o un racémico. Pero muchas veces se observa una mayor proporción del producto invertido. 60% del invertido, 40% del que estaba original. ¿Y esto por qué se da? Y esto se da porque normalmente el grupo saliente suele bloquear de forma parcial la parte frontal al momento de salir. Suele. Y entonces el ataque por la parte posterior, la inversión, es lo que ligeramente se ve favorecido. Ligeramente se ve favorecido. Pero nada que ver con lo que es la SN2. Este es un leve efecto de molestia, digamos, entre el que se va yendo, que no termina de irse o se fue, pero sigue estorbando en cierto aspecto para que entre luego el nucleófilo. ¿Sí? Entonces hay un ligero efecto de estereoquímico. ¿Sí? ¿Se entiende? La diferencia es mucho más sutil que en lo que vendría a ser la sustitución nucleofílica de CN2. Aquí hay un cuadrito comparativo muy interesante que viene en parte a responder o a echar un poquito de luz sobre lo que ustedes ya me preguntaban previamente. ¿Cómo sabemos si es una SN2 o una SN1? Y aparte los invito a que puedan, por ejemplo, jugar un poquito quizás también con alguna plataforma de inteligencia generativa, o sea, inteligencia artificial, en donde pueden pedir reglas memotécnicas para poder diferenciar si está propiciada o favorecida una SN2, una SN1, después más adelante metiendo también ahora la eliminación E1, E2, pero ya les puedo anticipar algunos cuadritos que podrían aparecerles. Una es, por ejemplo, si tenemos SN2 versus SN1, en cuanto al sustrato, o sea, en la SN2 tiene que haber poco impedimento estérico, ¿sí? Entonces,
El metílico está más propiciado que el primario y más propiciado que el secundario, perdón. Terciario directamente ni entra en juego en la SN2. Mientras que la SN1, terciario más que el bencílico, más que el alquílico, más que el primario. Y el primario, más que el secundario, perdón. Y el primario prácticamente ni entra en juego porque es muy inestable el carbocatión primario. Nucleófilo. Tiene que ser fuerte para que sea una SN2. ¿Sí? Acuérdense que tiene que atacar en simultáneo que se está yendo del halógeno. En el SN1 no influye la naturaleza prácticamente, dado que se tiene que formar primero el carbocatión solito. Entonces incluso nucleófilos muy débiles pueden dar la reacción porque simplemente es cuando aparecen en cuestión, aparece en el acto cuando ya está, digamos, el carbocatión formado. El solvente, polar aprótico. Solvente para la SN1, polar prótico. La velocidad en la SN2, acuérdense, un sistema que depende de la concentración de ambos, del halogenuro y del nucleófilo. Dijimos segundo orden. La velocidad en una SN1 de primer orden. Acá es fácil, digamos, en la SN2, segundo orden, en la SN1, primer orden. El producto, hay una inversión en el carbono quiral, siempre. En el producto, en la SN1, hay racemización, mezcla igual, o una pequeña proporción de inversión. Y en el reordenamiento, en la SN2 no existe reordenamiento porque no hay carbocatión de por medio. En la SN1 puede haberlo y de hecho lo hay porque hay carbocationes de por medio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Que me quedé media perdida. ¿El Sí. nucleófilo vendría a ser el solvente o el solvente dónde va en todo esto? Porque me perdí ahí y... El solvente puede ser cómodamente el nucleófilo, principalmente en la SN1. Exactamente. Ok, y si no, en la SN2 vendría un solvente, un nucleófilo y el sustrato. Exactamente. Tal cual. Ok. Muy bien. Bien. Esto en cuanto, bueno, fíjense, el cuadro comparativo también, desde el punto de vista energético, el diagrama energético, la SN2 hay solo un estado de transición y en la SN1 hay lo que vendría a ser dos estados de transiciones con un intermediario en esta parte. Vamos ahora, volviendo al gráfico inicial, ¿se acuerdan? De las reacciones que podían dar los halogenuros de alquilo. Vamos a centrarnos en esta segunda parte ahora, que es la eliminación. ¿Sí? Entonces vamos a ver generalidades de la eliminación. Además de las reacciones de sustitución, los halogenuros de alquilo entonces pueden sufrir reacciones de eliminación, en donde se va a ir el halógeno, como así también un protón del carbono adyacente, y se va a formar un alqueno, o sea, se va a formar un doble enlace. Al haber eliminación se forma un doble enlace. Así como hay dos tipos de sustitución nucleofílica, la SN1 y la SN2, también vamos a ver en el caso de la eliminación la E1 y la E2, que tienen muchas similitudes. Y aquí va a aparecer también en juego una regla que de acá en adelante, porque después en la clase que viene vamos a dar alquenos y vamos a mencionarla también, que es la regla de Zaitsev, que básicamente dice que se obtiene el alqueno más sustituido, que es el que mayor cantidad de sustituyentes al kilo en los carbonos de doble enlace provee. ¿Sí? Eso es lo que dice la regla de Zaitsev. Y se basa en la estabilidad del compuesto. O sea, un alqueno es el más estable de los alquenos, es el que tiene mayores sustituyentes cada carbono que forma parte del doble enlace. Eso pueden verlo después bien en bibliografía, pero la regla de Zaitsev dice eso, que cuando se va a formar un alqueno, se va a formar el alqueno más estable. ¿Y cuál es el más estable? El que tiene el alqueno más sustituido, o sea, el con mayor cantidad de sustituyentes en cada carbono del doble enlace. Aquí, por ejemplo, tenemos las generalidades de la eliminación que vamos a ver ahora a continuación. Fíjense, al igual que en la sustitución nucleofílica SN1, en la reacción de eliminación 1, la reacción se va a dar en dos pasos. Donde, fíjense, el enlace carbono
halógeno se va a romper primero para dar también un carbocatión, y acá ya tenemos el primer punto de contacto, el primer punto de intersección o de, podríamos decir, de paralelismo. E1 y SN1, ambas están mediadas por un carbocatión. Se genera un carbocatión solito primero, ¿sí? Y luego va a interactuar, o luego va a ocurrir después lo que debe generarse el doble enlace. Entonces, al igual que en la SN1, en la E1, la reacción se da en dos pasos, donde primero se rompe el enlace carbono-halógeno para dar un carbocatión intermediario, que luego va a experimentar la abstracción del protón por parte de una base, ¿sí?, para generar el alqueno como producto. En la E2, la ruptura es inducida por una base que ataca en simultáneo, generando a la ruptura del carbono halógeno, generándose el alqueno en un solo paso. Entonces, en la E1 primero se forma el carbocatión y después la base saca el protón, mientras que en la E2, en simultáneo que se va rompiendo el enlace carbono-halógeno, la base también está abstrayendo el protón para que se forme el alqueno en un solo paso. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay un paralelismo muy importante entre la E2 con la SN2 y la E1 con la SN1. Básicamente, en la E1 y la SN1 hay carbocatión de por medio. En la E2 como en la SN2, todo ocurre en simultáneo, con un único estado de transición. Veamos entonces, la reacción E1 implica que el carbocatión está como intermediario. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Fíjense, primero se forma el carbocatión, que es el paso limitante por la rapidez o en la velocidad. El halógeno se va a llevar ese par de electrones como carga negativa, genera el carbocatión. Entonces este carbocatión luego va a sufrir la abstracción del protón que le queda en el carbono adyacente, donde está la carga positiva, por parte de la base. ¿Sí? Y aquí se forma finalmente entonces el doble enlace formando el alqueno correspondiente. En el diagrama de energía es equivalente el de la E1 con la SN1, fíjense. Hay dos estados de transición, en donde el primer estado de transición es el limitante de la velocidad, y en el intermediario que se forma es el carbocatiónico, sobre el cual va a actuar la base para abstraer el protón y generar ese doble enlace del alqueno que se va a generar. La velocidad también en la E1, como habíamos visto en la SN1, es bimolecular, o sea, va a depender tanto de la concentración, bimolecular, unimolecular, la velocidad es de único orden, va a depender solamente de la concentración, o sea, va a ser una constante por la concentración del halogenuro de alquilo, ¿sí? O sea, acuérdense, E1, al igual que SN1, es velocidad de orden 1, ¿sí? Cinética de primer orden. Sí, exactamente. Obviamente que normalmente es reversible en la teoría, pero después, una vez que se va consumiendo este carbocatión, va reaccionando con la base, se desplaza el equilibrio. Fíjate que normalmente esto está, el equilibrio más desplazado, si dejáramos hasta acá, el equilibrio estaría desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Hacia el halogenuro. Pero no bien en forma sola, digamos, unilateral, se va formando un poquito ese carbocatión, ¿sí? Lo que va a ocurrir es cuando no bien se encuentre con la base le abstrae un protón y esto sí está más desplazado hacia la derecha. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí. Es reversible y sería endotérmico, tendería a desplazarse hacia la izquierda, porque tiene que superar justamente esta energía. ¿Sí? Por eso muchas de estas reacciones tendrán calor de por medio, o sea, tendremos que darle algún input de energía para que ocurra. Pero una vez que se genere este intermediario, luego es más fácil, más rápido,
que se genere luego el producto, y esto va a desplazar en su conjunto la reacción hacia la derecha. Muy, muy bien la observación. Y aquí también tenemos reordenamiento. Como las reacciones mediadas por un carbocatión como intermediario, las E1 también van a poder producir reordenamiento o transposiciones. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de lograr un carbocatión más estable. O sea, si se me va el bromo, por ejemplo, de aquí, nos queda este carbocatión, y es muy posible, de hecho va a ocurrir, que del carbocatión secundario, el hidruro va a pasar al carbocatión, a este carbono que tiene carga positiva, generando el carbocatión terciario. ¿Sí? Y aquí es donde recién vamos a tener después la abstracción de este hidrógeno para generar el doble enlace. Entonces, en vez de formarse el doble enlace aquí, vamos a tener que el doble enlace es muy probable que se forme aquí, generando el alqueno más sustituido, que sería cumpliendo la regla de Saint-Sev. Profe, Sí, disculpe, ¿usted va a dar ejercicios de esto? Porque le soy sincera, estoy muy mareada, sí, 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 perdidísima, sí. así que nada, para entender mejor. Sí, por supuesto. La clase que viene el Yo jueves estoy estaríamos igual, profe, viendo. como de que trato Sí, 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 de ir, sí. pero hace falta como... No se preocupen. En la clase que viene estaríamos viendo la parte teórica, la parte de alquenos, y en la parte práctica estaríamos viendo estos problemas. ¿Sí? Incluso yo creo que podría dejarles algún problemita resuelto también, pero tampoco quiero hacerles tanto merengue. Me gustaría explicarles personalmente, pero también les podría dejar algún problemita resuelto en el drive de esta guía también, si hace falta. Pero sí, no se preocupen, los vamos a ir viendo y los vamos a ir masticando en la parte práctica. ¿Sí? Ustedes lo importante ahora presten atención en esto y traten de repasar lo que no les queda muy, muy claro, o principalmente repasar más que la clase completa, repasar después estas tablas como estabas mostrando. ¿Qué es lo privilegiado? La SN1 frente a la SN2. ¿Qué tipo de solvente corresponde? ¿Qué tipo de nucleófilo? Ahora vamos a comparar E1 con E2 o eliminación versus sustitución. ¿Sí? Teniendo ¿En el parcial va a ser todo práctico o va a haber teoría también? En el parcial se suele preguntar algo de teoría, pero en gran parte también es práctico. Gran parte. Yo me inclinaría un 70% práctico, 30% de responder alguna pregunta teórica, digamos. O sea, la idea es que ustedes puedan aplicar la teoría con problemas, con reacciones, básicamente. Muchas Pero gracias. suele haber preguntas, a veces suele haber algún multiple choice, por ejemplo, que tiene parte teórica meramente, o suele haber alguna pregunta que, como yo les comentaba antes, dada esta reacción, explíquese un mecanismo de SN2, ¿por qué? O sea, entonces puede haber por ese lado la teoría. Pero más que nada evaluamos la teoría desde el punto de vista de resolver problemas o justificar por qué una reacción va por ese lado. Ah, perfecto, gracias. No, por favor. Entonces, como les comentaba, en una eliminación E1, en cuanto a los productos, el alqueno que se va a generar, habíamos dicho, hay eliminación, se genera un doble enlace, se genera un alqueno. Y el alqueno que se obtiene como producto va a ser aquel que tenga la mayor cantidad de sustituyentes alquilos en los carbonos del doble enlace, o alqueno más sustituido. ¿Sí? O sea, básicamente es la regla de Saint-Sev. Ejemplo, tenemos el 2-cloro, 2-metilbutano, tenemos este compuesto, ¿sí? Se nos va a ir el cloro de acá. Luego, bueno, en agua, hay una eliminación, el agua es la que se va a llevar después el protón. Lo que me va a quedar es el doble enlace. Por un lado me puede quedar el doble enlace acá, o por otro lado me queda el doble enlace acá. En la práctica se puede ver que el producto principal es este doble enlace, acá, y no acá. ¿Y por qué se da esto? Porque justamente el doble enlace o el alqueno que se genera es el más sustituido, en donde cada carbono tenga la mayor cantidad de grupos alquilos a su vez. ¿Sí? Fíjense que acá, este doble enlace me queda con este carbono que después le queda un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. En cambio, con este doble enlace acá me queda el carbono acá con un metilo y otro metilo, y este carbono con un metilo y con un hidrógeno. Entonces, este sería el alqueno más sustituido que cumple con la regla de Saint-Sev. Entonces sería el alqueno más estable.
¿sí? Y este entonces es el producto principal que se genera por el mecanismo de eliminación E1. Y acá lo podríamos explicar por este lado. O sea, la explicación de esto de la regla de Zaitsev básicamente es que se genera el carbocatión más estable. O sea, acá tenemos un ejemplo también. Se va el bromo como bromuro, queda la carga positiva aquí, en un carbocatión secundario, y entonces hay una transposición del hidruro que viene para donde está la carga, generando un carbocatión terciario. Y esto va a ser después que cuando se vaya acá este hidrógeno, me va a quedar el doble enlace generando el alqueno más sustituido, o sea, cumpliendo la regla de Zaitsev. ¿Sí? Básicamente la regla de Zaitsev, que es la del alqueno más sustituido, se deriva de lo que es la formación del carbocatión más estable, del carbocatión terciario si se puede, o secundario si se puede, el carbocatión más estable. Resumiendo, la eliminación E1, vamos a tener que la reacción ocurre en dos etapas, justamente con un carbocatión como intermediario. El sustrato terciario va a ser privilegiado, también los alílicos y bencílicos, y a su vez más que el secundario. Primario prácticamente descartado. En cuanto mejor es el grupo saliente, mayor vamos a tener la velocidad de reacción también. La cinética es de primer orden, por eso es E1, acuérdense, el 1 es primer orden. La velocidad depende solamente entonces de la concentración del sustrato, que sería el halogenuro del kilo, y cuando la estructura del sustrato lo permite, hay transposiciones para lograr mayor estabilidad. Y acá empezamos a tener, bueno, ¿va a ser sustitución o va a ser eliminación? Bueno, van a competir. ¿Sí? Las reacciones 1, ya sea sustitución SN1 o eliminación E1, van a competir. Generalmente se obtendrá una mezcla de productos de sustitución o eliminación con distinta relación, las cuales van a depender de la basicidad del nucleófilo. A mayor basicidad se obtiene un mayor porcentaje del producto de eliminación. ¿Sí? Cuanto más básico es el nucleófilo, más se va a inclinar esto para la eliminación, que me abstraiga el protón. En el caso del agua, que es una base muy débil, el producto de eliminación es muy minoritario y aquí el producto va a ser más que nada de sustitución. O sea, el agua es muy débil, muy flojita para sacar un protón después de ese carbocatión. Entonces esto se va a inclinar más para la sustitución. Y si yo uso una base fuerte, como hidróxidos o alcóxidos, entonces acá me voy a inclinar para la eliminación, porque ellos van a ser muy buenos para abstraer ese protón que me quedó en el carbocatión y me van a generar un alqueno fácilmente. ¿Sí? Entonces, bueno, acá el mecanismo de reacción va a ser diferente. Las bases fuertes normalmente pueden atacar a los alcanos, bueno, antes de formar un carbocatión. Bueno, acá vamos a ver, ya después no les vamos a complicar la vida por este lado, pero básicamente van a competir. Si yo tengo un nucleófilo muy débil, vamos a ir principalmente por el lado de la sustitución en vez de la eliminación. Vamos a ver ahora la eliminación E2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo entonces ahora la eliminación E2 va a ser bimolecular? O sea, en el caso recientemente mencionado, es decir, en presencia de una base fuerte, o sea, si yo tengo base débil, vamos a tener una eliminación, perdón, si yo tengo una base débil, vamos a tener principalmente sustitución, ya que, por ejemplo, el agua no es buena para eliminar, para abstraer el protón de ese carbocatión. Si yo tengo una base fuerte, se va a generar el alqueno, ¿sí? Pero bueno, pero acá ya la base fuerte me va a evitar esto del E1, E2, porque la base fuerte no va a esperar necesariamente que se forme el carbocatión. Y vamos a tener el caso de que la base fuerte va a generar una eliminación, pero una eliminación bimolecular, que no va a aguantar, no va a esperar que se forme el carbocatión en forma solita, digamos, por decirlo de alguna manera, sino que va a interactuar en simultáneo. Entonces, si el sistema en simultáneo tengo que se va a ir yendo el halógeno y en simultáneo va a atacar el nucleófilo, entonces ahí tengo un sistema bimolecular.
ahí tengo un sistema con el 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, la eliminación de tipo E2 vamos a tener cuando tengamos una base fuerte. ¿Sí? Va a ser una eliminación E2, un sistema bimolecular. Pero bueno, también vamos a tener el sistema sustitución nucleofílica SN2 también posible. Pero vamos a ver, ya vamos a ir viendo ese juego, ¿sí? De cuándo es SN2 o E2, o de cuándo es 1 o SN1. Acá básicamente tenemos base fuerte, podría ser una sustitución en SN2. Pero bueno, en este caso, con estas características, va a estar impedido estéricamente. Entonces, como no se va a poder dar por sustitución, la base fuerte va a actuar por eliminación. Entonces, por eliminación se va a formar un alqueno. ¿Sí? Profe, Sí, disculpe, entonces por lo que entendí, el SN1 sería que un sustituyente se pasa por un solo paso, digamos, es en un solo paso, digamos, y después se forman carbocationes positivos, sería. claro. O sea, todo sistema monomolecular, SN1 o E1, implica que se forma un carbocatión solito primero. Y después, el nucleófilo o se combina, se une, y ahí sería una sustitución, o abstrae un protón, y eso sería una eliminación. Y en ambos casos estaría siendo un sistema monomolecular, o sea, E1 o SN1. Si ya tenemos bases más fuertes, nucleófilos más fuertes, vamos a hablar de sistemas bimoleculares, o sea, reacciones en simultáneo, bimolecular, que podrá ser sustitución o podrá ser eliminación. Y ya vamos a ir viendo en qué caso se da cada uno. ¿Sí? Pero esa sería la generalidad. No sé si con eso respondí o no. Sí, profe, pasa que una compañera me preguntó por qué se hacía en un paso, entonces como que Sí, yo sí, digo sí. debe ser por eso. Exactamente. En un paso es en simultáneo, o sea, en la otra es la unimolecular, se generan en dos etapas, en dos pasos. Hay un intermediario, que es el carbocatión. Y eso va a poder ser, después ese carbocatión va a poder dar sustitución o eliminación. Si no hay intermediarios y ocurre todo en un mismo paso, es un sistema bimolecular, porque todo ocurre con las dos moléculas en simultáneo. Y ahí podremos estar hablando de sustitución SN2 o de eliminación E2. ¿Sí? Fíjense que en la eliminación E2, bueno, la cinética también es proporcional a la concentración tanto del halogenuro de alquilo como de la base fuerte. La eliminación E2 muestra la misma preferencia de sustrato que E1, ya que se van a formar también los alquenos más estables, o sea, el terciario más que el secundario y más que el primario. Y necesita sí o sí de una base fuerte. Si hay una base débil, no va a ir por este mecanismo, por la E2. ¿Sí? La velocidad de reacción de una eliminación 2 es proporcional a las concentraciones tanto del haluro o halogenuro de alquilo como de la base. O sea, dijimos un sistema bimolecular, en donde entonces la velocidad de la ecuación global es de segundo orden porque depende de las dos. Acuérdense, este 2, segundo orden. Entonces, el proceso justamente es bimolecular. Participan en simultáneo el halogenuro de alquilo, como así también la base en el estado de transición. Sería esto. El mecanismo sería así. En simultáneo tenemos entre corchetes, entonces, esto es sumamente inestable, digamos, transitorio, en el estado de transición. El halógeno se está yendo y la base está abstrayendo el protón que se está yendo. Y en simultáneo entonces se está formando el doble enlace. Para finalmente se libera el halógeno por un lado como carga negativa, la base se hizo de su protón y se generó el alqueno correspondiente. En el diagrama de energía esto es equivalente a una SN2. Fíjense, un único estado de transición sin intermediarios en el medio, valga la redundancia. ¿Sí? O sea, la reacción ocurre todo en un único paso. Fíjense qué paradójico, ¿no? Pero hasta tendrán que usarlo como una regla memotécnica. Tanto la SN2 como la E2, único paso.
pese a que tienen 2, es un único paso. Y las otras, pese a que tienen el 1, son 2 pasos, con un intermediario. ¿Sí? ¿Qué pasa en cuanto a la regioselectividad? Las reacciones de eliminación E2 lo que requieren la abstracción de un protón de un átomo de carbono que esté próximo al carbono que se lleva el halógeno, Entonces, el halógeno, por ejemplo, se está yendo de este carbono. El protón se va a ir de un carbono adyacente, o se va a ir de este carbono, este protón, o se va a ir este protón. ¿Sí? Entonces, las posibilidades en esta reacción, en donde yo tengo, por ejemplo, el 2-bromopentano, si yo lo hago reaccionar con metóxido de sodio, en metanol, la base fuerte es el metóxido, entonces lo que yo voy a tener es que el metóxido me va a poder abstraer este protón en simultáneo que se está yendo el bromuro, o este protón en simultáneo que se está yendo el bromuro. En la práctica, ustedes van a encontrar que se puede generar este alqueno, entonces, este doble enlace acá, o este doble enlace acá. ¿Sí? La opción verde del doble enlace da este compuesto verde. La opción azul de este doble enlace da este compuesto azul. En la práctica, la mayoría se va a generar este alqueno, y que es el más sustituido, es el disustituido justamente. Mientras que de este lado hubiese quedado un alqueno con este carbono solamente con los hidrógenos. Mientras que de este lado quedó este carbono con un aluro, con un alquilo, y este otro carbono también con otro alquilo. Esto se dice es el alqueno más sustituido. Entonces, en general, el alqueno más sustituido va a ser el producto principal de la reacción de eliminación, siguiendo la regla de Zaitsev, que esto viene a su vez del... vendría de la mano de explicar del carbocatión más estable, pero básicamente acá no hay carbocatión, pero cumple también el mismo cumplido, valga la redundancia. Es como decir, bueno, el alqueno más estable es el alqueno más sustituido. Viene de la explicación justamente de que normalmente serían más estables cuando lo explicamos por el lado del carbocatión. Pero acuérdense que aquí no se genera carbocatión. Algo parecido ocurre también si tuviésemos un halogenuro proveniente de un ciclo alcano. Entonces, por ejemplo, si en el 1-cloro, 1-metil-ciclohexano, se va el cloro, ¿sí? Se estaría yendo el cloro, en presencia de esto, hidróxido de potasio y etanol, el hidróxido va a sacar un protón. El protón que puede sacar este es el carbono que se está yendo el cloro. Entonces el hidrógeno puede salir de este carbono, o el hidrógeno puede salir de un carbono adyacente, que podría ser este o lo mismo que este. El doble enlace se formaría acá, o el doble enlace se formaría acá, que sería lo mismo que se forme acá. En la práctica van a ver que es más estable que el doble enlace se forme acá a que el doble enlace se forme acá. ¿Por qué? Justamente pues se está formando aquí el alqueno más sustituido. ¿Sí? En donde fíjense que acá el carbono del doble enlace, aquí de arriba, está teniendo un enlace a un carbono y un enlace a otro carbono. Y este otro carbono del doble enlace también está teniendo acá un enlace a otro carbono acá. Mientras que en este otro caso, en el doble enlace, este carbono solamente está teniendo unión a carbono, a hidrógenos nada más. O sea, este sería el alqueno más sustituido. Y por ende el más estable, y por ende el producto de reacción mayoritario es este. Resumiendo entonces, la eliminación E2 ocurre en una sola etapa. El nucleófilo tiene que ser una base fuerte para que pueda justamente abstraer en simultáneo el protón. El sustrato, normalmente, terciarios reaccionan más que los alílicos y los bencílicos, y más que los secundarios y más que los primarios. Cuanto mejor es el grupo saliente, mejor obviamente o mayor va a ser la velocidad de reacción. La cinética es de segundo orden, o sea, depende tanto de la concentración del halogenuro de alquilo como de la base. Y el grupo saliente y el hidrógeno sobre el carbono en posición contigua han de estar en disposición antiperiplanar. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan de antiperiplanar? ¿Qué era?
Creo que no lo tengo acá No, profe. dibujado. No lo tengo acá dibujado. Bueno, antiperiplanar, esto lo vemos cualquier cosa cuando resolvamos problemas. Pero básicamente lo que significa que tienen que estar en distintos planos, o sea, en planos opuestos. O sea, si yo tengo un carbono unido a otro carbono, a ver si puedo dibujar el asunto que después, bueno, lo borro pues se me va a grabar automático. Pero básicamente, si yo tengo este carbono unido acá a este carbono, el halógeno está en este, y el hidrógeno que se tiene que ir, tiene que estar en este otro plano. O sea, si yo trazo un plano así, el halógeno se tiene que ir por acá, y el protón es abstraído desde este otro plano. Si no, el nucleófilo, o sea, el nucleófilo tiene que actuar llevándose este protón en el plano opuesto de donde está el halógeno. ¿Sí? Esto significa que el grupo saliente y el hidrógeno estén en posiciones contiguas, porque están un carbono al lado del otro, pero antiperiplanar. Uno está de un lado del plano y el otro está del otro lado del plano. Porque del mismo lado es como que el nucleófilo actuando del mismo lado donde se está yendo el halógeno se le complica estéricamente. ¿Sí? Eso significaría antiperiplanar. El halógeno y el hidrógeno están en distintos lados si trazamos un plano sobre los carbonos que estamos hablando en cuestión que van a generar el doble enlace. ¿Se entiende? Cric, cric. Más o menos, profe. Igual iba a decir algo. Cuando dice, cuanto mejor es el grupo saliente, mayor es la velocidad, ¿a qué se refiere? Que si yo estoy comparando, no sé, por ejemplo, un grupo saliente, por ejemplo, los halógenos, tengo un flúor, o tengo un bromo, o tengo un grupo tosilato, como habíamos dicho en su momento, cuanto más fácil o cuanto mejor es el grupo saliente, más se va a acelerar la reacción. Que si estoy comparando, o sea, al mismo tipo de halogenuro, le voy cambiando cuál es el halógeno, si el grupo saliente es más estable, por decirlo de alguna manera, entonces significa que la reacción se va a acelerar, va a estar más facilitada, más propiciada la reacción de eliminación también. Eso significa, o a eso apunta. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Bien, entonces, resumiendo y comparando un poquito, porque a esta hora calculo que ya todos me están diciendo, uy, qué merengue entre sustitución o eliminación, y a su vez cada una puede ser SN1 o puede ser 2, o sea, monomolecular o bimolecular. Bueno, vamos a ver algunos tips y los desafíos justamente, o les recomiendo que ustedes desafíen algún sistema de inteligencia artificial, no sé si usan ChatGPT o Gemini o algún otro sistema, a que les ayude a armar cuadritos sinópticos o algunas reglas memotécnicas, y las podemos charlar después incluso en la clase que viene, que les ayude justamente a diferenciar si una reacción va a ir más por el lado de una eliminación o de una sustitución, y si va a ir más por un lado monomolecular o bimolecular, en qué condiciones cada una. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos tips. Sustitución versus eliminación. ¿Qué les parece? Con un halogenuro terciario, la sustitución solamente va a poder ser monomolecular, o sea, que se forme un carbocatión. No va a poder ser bimolecular porque va a estar impedida estéricamente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, si teníamos varios metilos que no había forma que el nucleófilo ataque del lado opuesto donde se iba el nucleófilo? ¿Sí? Entonces, Claro, porque claro, no hay claro, no espacio. tenía el espacio. Exactamente. Entonces, a los halogenuros terciarios, SN2 tachado. Nos quedamos con sustitución nucleofílica 1. O eliminación podría ser ambas dos, valga la redundancia, o sea, una o la otra. Acá dependería con qué nucleófilo estaría actuando. Claro,
Exactamente, muy bien ahí. Fíjense lo que justo iba a desglosar a continuación. Entonces, en el caso de que estén presentes nucleófilos débiles y solventes polares próticos, ahí nos quedaríamos con sustitución nucleofílica 1 y E1. Ya estamos hilando más fino. O sea, tachamos la SN2. Si estamos con nucleófilos débiles y un solvente polar prótico, nos quedaríamos con la E1 o SN1. Entonces, fíjense, bromuro de terbutilo en agua, entonces se nos va a formar un carbocatión. Y este carbocatión vamos a poder tener con el agua, va a formar una vía sustitución nucleofílica SN1, un 80% se va a dar por este paso. Se va a formar el alcohol en cuestión por SN1. Y si no, por E1, menor cantidad, eliminación, se formaría el alqueno. ¿Sí? Pero estamos necesitando nucleófilos débiles y solventes polares, próticos. Profe, consulta, ¿hay casos donde solo se dé la E1 sin necesidad de que esté la SN1? Y uno podría buscar las condiciones para que se... Normalmente compiten, pero uno podría buscar las condiciones para que esté prácticamente favorecida. Eso Ok. lo vamos a ir viendo en algunos problemas. Profe, en el 1 casos. entonces sustituimos el bromuro por agua. Claro, entró el oxidrilo. Perdón, el oxidrilo. Sí, acuérdense, entra la molécula de agua, donde quedó el carbocatión, y después se va el protón. Ajá. Uh-huh. Entonces, si seguimos con halogenuro terciario, si tenemos una base fuerte en lugar de un nucleófilo débil, y a su vez estamos con un solvente polar aprótico, entonces acá vamos a favorecer la E2. Acuérdense que la SN12 no, porque yo podría haber dicho, solvente aprótico, bimolecular puede ser SN2, pero en la terciaria, en halogenuros terciarios, la SN2 está impedida estéricamente. Entonces, bueno, base fuerte base fuerte y solvente aprótico, vamos a propiciar bimolecular, pero solamente la eliminación. Entonces acá tenemos que el bromuro de terbutilo, en presencia de un oxidrilo, por ejemplo, nos va a sacar, en simultáneo que se va el bromuro, nos abstrae el protón y nos queda el alqueno correspondiente. ¿Sí? Esto con un halogenuro terciario. ¿Qué pasa con halogenuros primarios? Con halogenuros primarios vamos a tener entonces mecanismos de SN2 y E2, ya que no es factible la formación de carbocationes. Acuérdense que en los primarios, los carbocationes primarios son muy inestables, o sea, prácticamente no cuentan, ¿sí? Entonces, mecanismos carbocatiónicos, que sería SN1 o E1, quedan tachados. Vamos con los dos, con SN2 o E2, ¿sí? ¿Estamos? Con la mayoría, si estamos con halogenuros primarios, con la mayoría de los nucleófilos, mayoritariamente vamos a tener productos de sustitución, mayoritariamente. Pero si metemos un nucleófilo fuerte, fuertemente básico más que nada, y que sea bastante voluminoso, no va a poder sustituirse, no va a poder entrar estéricamente. Entonces va a dar más que nada eliminación. ¿Sí? Entonces, fíjense, podemos tener un caso de un compuesto sencillo como el 1-bromobutano, es este alcano con el bromuro. En etanol, básicamente vamos a tener, el alcohol etóxido de sodio con etanol. Esta es una base muy fuerte, un nucleófilo muy fuerte. Básicamente, lo que va a hacer por un lado es una sustitución nucleofílica fácilmente, pues se va a reemplazar fácilmente, va a atacar cuando el bromo se va, como también va a poder hacer una eliminación. Pero principalmente lo que va a priorizarse es la sustitución, un 90%. Igual van a ocurrir las dos cosas. Pero si tengo una base fuerte, pero voluminosa, fíjense, con 3 metilos, acá tengo el alcohol terbutílico, o sea, este sería el terbutóxido, no va a poder prácticamente meterse,
o sea, por sustitución nucleofílica va a dar solamente un 15% y principalmente el producto va a ser de eliminación. Esto principalmente me va a abstraer el protón y va a generar un producto de eliminación que sería un alqueno. En este caso sería el 1-buteno mayoritario. Ya de a poquito, ustedes vayan mirando, ya de a poquito van a ir agarrando manejo en estos temas como para ir dirimiendo hacia dónde se inclina la balanza en estos mecanismos. ¿Y qué pasaría con halogenuros secundarios? En los halogenuros secundarios donde tenemos más ensalada de fruta, por decirlo de alguna manera, porque no podemos tachar o discriminar fácilmente. En los terciarios tachábamos unos, en los primarios tachábamos otros, pero en los secundarios pueden ocurrir los 4 mecanismos: la SN2, la E2, la SN1, la E1. Y el producto mayoritario va a depender entonces del tipo de nucleófilo y del solvente empleado, o sea, va a depender de las condiciones en las que estemos trabajando. Y acá ya tenemos más ensalada de fruta. No se asusten, pero para ir viendo. Fíjense, si tenemos nucleófilos fuertes, pero que no se comportan como base fuerte, ¿sí? Acuérdense que un nucleófilo no necesariamente es una base. O sea, sería una base de Lewis, pero no necesariamente una base ácido-base, desde el punto de abstraer protones. Entonces aquí, si no se comporta como una base fuerte que pueda abstraer protones, este nucleófilo fuerte va a ir a una sustitución SN2. ¿Sí? Siempre que estemos en solventes apróticos, que es lo que favorece la sustitución. Si tenemos nucleófilos más débiles y solventes polares próticos, nos vamos a una sustitución nucleofílica SN1. ¿Sí? Y si tenemos bases fuertes, vamos a estar hablando de que puedan abstraer protones fácilmente, vamos a estar hablando de una eliminación E2, bimolecular. ¿Sí? Y acá tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, ya poniéndole nombre y apellido, digamos. Tenemos el 2-bromopropano. Si tenemos un nucleófilo fuerte, dijimos SN2. Reemplaza el bromo. Si tenemos un nucleófilo débil, vamos a tener tanto SN1 o E1. Pero principalmente, mayoritariamente, va a ser la sustitución. ¿Sí? Principalmente. Si estamos hablando que tenemos un solvente prótico, que en este caso es el alcohol. Y si tenemos una base fuerte, lo que vamos a tener es más que nada, lo mayoritario, es que se va a generar la eliminación. O sea, se va a ver favorecida la E2, la eliminación. Y va a ser minoritario el hecho de la sustitución. ¿Sí? Esto, lamentablemente, es bastante... Reconozco que es bastante enredado, pero bueno, recomiendo que lo vayan leyendo, lo vayan releyendo, puedan enriquecer un poquito con la bibliografía y entonces cuando lo vayamos practicando con los problemas a fuerza de prueba y error, les puedo asegurar que lo vamos a ir fijando. ¿Sí? Esto sería lo más importante de lo del día de hoy. Estas son las reacciones más importantes que dan los halogenuros de alquilo, que son justamente las sustituciones nucleofílicas y las eliminaciones, las cuales a su vez pueden ser, como pudimos ver, bimoleculares o monomoleculares. Y se da una o se da otra en función de las características del halogenuro, como así también las características del solvente y las características del nucleófilo. ¿Sí? Cuando tenemos las terciarios, el halogenuro terciario, ya podemos tachar fácilmente algunas cosas. Cuando tenemos primario podemos tachar otras, y lo más complejo, lo más enredado, por decirlo de alguna manera, es cuando tenemos los halogenuros secundarios, que ahí es donde justamente ya podemos tener cualquiera de los 4 casos. Y aquí ya tenemos que hilar más fino para ver a dónde vamos decantando en cuanto a los mecanismos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna catarsis ya prácticamente a esta altura? Todas las dudas, profe. Sí, todo. mucha, pero bueno, hay que ver ejercicio ahí en el pizarrón, profe. Sí, tal cual. Les recomiendo incluso una tarea para el hogar, y estaría bueno si lo compartimos en la clase que viene.
es que lleven algunas reglas memotécnicas que hayan armado, por ejemplo, con inteligencia artificial, o que hayan armado ustedes con inteligencia biológica, en función de estas diapos y de lo que puedan armar mirando en el libro también. Hay unos cuadritos muy interesantes, yo los he visto en el libro Wade, de Química Orgánica. Hay unos cuadritos sinópticos muy interesantes de justamente cuándo va una eliminación, cuándo va una sustitución, cuándo es SN2, cuándo es SN1, cuándo es E1, cuándo es E2, en función justamente de las distintas características. O sea, hay unos cuadritos muy lindos en el libro que les recomiendo que lo puedan quizás incluso copiar a mano. Acuérdense que todo muy lindo con la inteligencia artificial o con todo lo sinóptico que puedan generar a través de las computadoras, pero siempre lo que uno escribe cognitivamente impacta más, uno registra más cuando uno lo hace a mano el cuadrito. Acuérdense que pese a todo el uso de inteligencia artificial, se está propiciando de que uno genere lo que genere por el método que genere, si uno lo transcribe, ¿sí? El hecho de escribirlo a mano, a pulso, es lo que cognitivamente más estimula y ayuda a registrar, ayuda a reforzar los conocimientos, ¿sí? Así que hasta incluso les recomiendo que se hagan cuadritos o los rehagan en los cuadritos para poder hacer sinopsis de todo esto, y es lo que más ayuda después a registrar, ¿sí? Sí, profesor personal, o sea, necesito escribirlo, más allá de que Totalmente. compre la punta y lo imprime, lo subraya. Totalmente, Necesito totalmente de acuerdo. leyéndolo en voz alta e ir copiándolo, porque es la forma donde me va quedando también. Digo, más allá Totalmente de de que acuerdo. después uno hace el ejercicio y también el hacerlo, por más que mire y busque videos, el pausar y el hacerlo yo, porque vos podés ver y decís, Exactamente de acuerdo. sí, está bien hecho, pero el hacerlo uno, por lo menos es lo que yo necesito. Totalmente de acuerdo. A mí me pasa lo mismo y es una regla prácticamente general. Por ejemplo, estaba leyendo, simplemente para hacer un break, nada más un mini break, estaba leyendo la otra vez en no sé, un portal de noticias, no me acuerdo dónde era, que estaban volviendo en muchas universidades de distintos lugares del mundo a lo que en Estados Unidos le llamaban el Blue Book, que era el cuaderno azul, que era lo que originariamente hace décadas se usaba como cuaderno de tareas, por decirlo de alguna manera, en donde el profesor les daba tareas para el hogar, para que los chicos, por decir chicos, chicas, alumnos, alumnas de las universidades incluso, traigan escrito a mano, resuelto, ecuaciones o respuestas escritas a mano. Y estaban en algunos lugares volviendo a esa actividad, pese a que uno podría generar la respuesta, buscarla, hacer una mini monografía, lo que sea, el requisito o el requerimiento era que lo traigan escrito a mano en ese cuaderno, en un tipo de cuaderno así. Y la idea era justamente estimular cognitivamente que uno tenga que escribir la respuesta. Más allá de que uno la haya elaborado o quizás reelaborado o pulido, lo que sea, con alguna inteligencia artificial, con alguna búsqueda, con lo que sea, ¿sí? Pero el asunto es que uno lo transcriba, uno arme el cuadro sinóptico, uno tire las flechas a mano, haciendo el resumen. Y eso es lo que estimulaba que uno pueda registrar y aprender. Así que Claro, por yo eso tengo justamente les recomiendo hacer algo casi parecido. 50 años, entonces cuando yo estudié no existía. O sea, Claro, no nos quedaba otra, ir a la- sí, tal cual. ir a la biblioteca a buscar entre los libros las respuestas. Totalmente, era buscar en el libro y escribir la respuesta a mano, totalmente de Ir a la acuerdo. biblioteca y buscar libros y sacar Sí, de cada. y si uno tenía libro la fotocopia, tal cual, si uno tenía la fotocopia, bueno, quizás la podía marcar con un resaltador, ¿no? Pero en el Sí, libro de biblioteca ni tocarlo, o sea, claro, era no, buscar y estaba escribir la respuesta. hojas y hojas a mano. Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso, no digo que tampoco tenemos que volver o retroceder décadas teniendo la tecnología que tenemos disponible, pero sí buscar una forma en donde justamente al cerebro lo podamos impactar con la información que necesitamos, ¿sí? Y que no sea algo tan superficial de un copy-paste, ¿no? De copiar y pegar y cumplir nada más. O sea, la idea es justamente, es aprender, es poder justamente incorporar herramientas nuevas que cognitivamente nos sirvan para el futuro, ¿no? Seguro que alguien me va a decir, profe, pero esto no voy a ir a comprar pan el día de mañana sabiendo el mecanismo de sustitución nucleofílica SN2.
No, seguro que no, pero es muy probable que le sirva para la materia bioquímica, para otra materia, para otra asignatura, o cognitivamente estimula y sinapsis de utilidad que pueden también sumar para otros conocimientos. O sea, no todo véanlo como conocimiento que es útil. Hay muchas cosas que son conocimientos que estimulan el desarrollo del razonamiento, de un modo de razonar, de una forma de razonar, y que eso es útil después para otras aplicaciones. Así que bueno, no todo tiene que tener una utilidad mañana, ¿sí? Hay otras cuestiones que, bueno, es un estímulo. Esto es muchas veces para poder entender conocimientos que van a adquirir más adelante. Pero hay otras cuestiones a veces de razonamiento, a veces cuando uno roza también mucho la matemática y todo, ese conocimiento abstracto que uno dice, puche, ¿para qué me sirve esto? Y muchas veces una forma de razonamiento que después tiene otra utilidad que uno no lo ha pensado en el momento, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Un tip que yo le doy, por ejemplo, que me gustaría que ustedes traigan después algunas máximas para poder justamente dirimir si algo va por sustitución o eliminación. Si el nucleófilo es fuerte, mecanismo bimolecular. Nucleófilo fuerte, y que esto sería equivalente a base fuerte también, si me lo permite, mecanismo bimolecular. Nucleófilo fuerte o base fuerte, si lo quieren decir, mecanismo bimolecular. No vamos a ir por el monomolecular. Ese es un tip que yo podría decirles. Me interesaría que ustedes busquen los propios y quizá los podemos compartir o poner en una puesta en común para la clase que viene. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Le hago Bárbaro. una consulta? Sí, Dos, en realidad. Una, ¿puedes subir después el seminario de este tema? Porque no está en el Drive, está hasta el sí, 4. sí, me había olvidado, tienen razón. Y la Sí, otra es de un ejercicio de la guía 4, que tengo sí, una duda. decime, dale, Sí, ya pasamos. sí, en el ejercicio 8B, que hay, no sé si te ubicas. Ya lo buscamos si quieren. Dale, gracias. Vamos a la guía. Seminarios. El 4, Sí, por favor. Alcanos. ¿Han podido ver alguno de estos problemas, aparte del que me van a preguntar ahora? ¿Han tenido alguna dificultad? No, más o menos. Es ahora lo que te voy a preguntar. Dale, perfecto. 4. No, el 8. Ah, perdón, 8. Perdón, el 9B. 9. Sí. Yo tengo una consulta. Cuando hacemos acá, puede haber varios tipos de radicales. Yo puse como prioritario el radical que se le forma al metilo y no uno del ciclo. ¿Está bien? Está bien, sí. Pero mi consulta es, ¿ese sería el prioritario en la reacción? ¿El que es bromometil ciclohexano? A ver, un segundito que abro acá. ¿Querés que lo dibuje? Dale. Estamos hablando. A ver si buscamos trazo. Acá. Vos decís, estamos en el B. Sí. Bien, perfecto. Sería este. Metil ciclohexano. Sí. Estaríamos hablando. Vamos a hacer el hexano. Hexano cíclico, digamos. Sí. Y le ponemos el metilo. Muy bueno, este es un hidrógeno, ¿no? Metil ciclohexano. Sí. Bien. Estaríamos hablando, sí, reaccionaría con bromo, mecanismo radicalario, que se genere un radical. Claro. Sí. Como mayoritario yo puse que se formó el bromometil ciclohexano. ¿Estamos bien o es otro el que se forma como prioritario? Vos lo que generarías, primero, ¿qué radical imaginaste?
bromo, bueno, el radical de bromuro y después del metilo que esté. Y no en el ciclo. ¿me explico? Así. Claro. O sea, perdón, este es un puntito, por las dudas. Sí, sí. Bien. Vos imaginás así. Claro. Pero yo quería preguntarle, si los radicales, los que son secundarios, son más estables que los primarios, si estaba bien este como compuesto mayoritario o tendría que ser que el bromo esté unido al anillo, al ciclo, perdón. ¿Me explicó? O sea, entonces vos decís que después el bromo se uniría acá Claro, antes que se genere acá. claro. Bueno. Lo que pasa que el radical más estable, ¿cuál sería? Y para mí el del anillo, el que está unido al metilo y está en el ciclo. Claro. Ese es el más estable. A mí me parece que más estable sería así, ¿no? O sea que haya, perdón, acá esto es con un 2, ¿no? O sea, lo ideal sería que se genere acá el radical más estable, Claro, terciario. claro. Sería uno primario versus uno terciario, ¿no? Entonces, ese sería el mayoritario, el que sería del terciario. Este sería el mayoritario. Ok, porque después cuando vos tenés los posibles productos, tenés bromo-bromo, después el del anillo con el bromo y después tenés el de los dos anillos. Exactamente. ¿Y Sí. cómo lo dibujo eso? Los dos radicales juntos del... No, es que directamente no los dibujes, Ok, Normalmente, indicar cuáles serían los mayoritarios. Los mayoritarios se refiere a que vos podés tener este y podés tener este, o sea, podés tener el del bromo que esté unido a este carbono sí, y el del bromo que esté unido a este carbono. A eso se refieren los productos. El mayoritario sería este por mayor estabilidad. perfecto, listo. A eso es lo que voy. A ver, aguantame que por las dudas chequeo acá algo. El bromo metil ciclohexano. Sí. Sí. El mayoritario sería este, en donde estaríamos hablando que el bromo estaría unido. O sea que vamos a ver si querés. Estaríamos dibujando el bromo acá, como producto al final, ¿no es cierto? Claro, listo, ok. Frente a la posibilidad de que el bromo también esté unido en este otro. Básicamente esto viene por la estabilidad De los carbocationes. del radical. El radical, perdón. Claro. Entonces, en la prueba tenemos que dibujar los mecanismos y dibujar de los 3 posibles radicales que puede formar el... Sí, depende, ¿eh? Depende si se les está pidiendo cuál es, o sea, de la mayoría de los productos, indicar, pues muchas veces se les dice, explique el mecanismo radicalario y ponga el producto mayoritario, nada más. solo del Entonces, mayoritario. solamente se centran ustedes en el producto que a ustedes les parece que es el que va a priorizarse. Listo, Si bueno. se les dice, marque todos los productos posibles, bueno, ahí empiezan a jugar y tienen que unir o algo. Pero normalmente no les pedimos todo porque ustedes vieron, si se fijaron o volvieron a ver la diapositiva o en el libro, las posibilidades en el mecanismo radicalario, hay combinaciones, muchísimas combinaciones. Las más comunes, bueno, que al final, bueno, halógeno con halógeno, el halógeno con el alquilo, Y alquilo con alquilo, después que puedan tener más de un halógeno, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades que se terminan dando, ¿no? En el mecanismo puro, cuando uno estudia mecanísticamente nada más. Pero después cuando desde el punto de vista de que queremos ver, justamente, evaluar esto de una sustitución por mecanismo radicalario en el tema de alcanos, nos queremos centrar en lo principal nada más. Que ustedes pongan el producto principal y que de última hagan el mecanismo cómo se genera, ¿no? Cómo se genera el radical, cuál es el mecanismo quizás de iniciación, de propagación y de terminación. Nada más que eso. Listo, profe, gracias. Sí, no, por favor.
no Profe, sé. disculpe, Sí, a mí me queda una duda con el dibujo. sí. Dice bromo 2 y usted es como que puso bromo solo. ¿Qué sería un bromo? No, claro. Yo me salté acá la generación de los radicales, o sea, de los radicales. Acuérdense que este bromo 2, en el proceso de acá, bueno, estaría faltando. ¿Por qué se necesita luz? Pregunta en presencia de luz, ¿qué es lo que ocurre con este bromo? En presencia de luz, con este bromo, se genera, ¿se acuerdan la ruptura homolítica? En donde quedaba así y otro bromo así, por ruptura homolítica. Y yo lo que dibujé acá justamente es uno de estos dos. ¿Sí? Pero acuérdense que el mecanismo radicalario lo que hace en presencia de luz, justamente, es la ruptura homolítica del bromo 2 para dar dos átomos de bromo, cada uno con un electrón, que serían radicales. Y estos radicales son los que hacen la etapa de iniciación, que es la primera etapa. Después viene la etapa de propagación, que es la segunda etapa. Y después finalmente viene la etapa de terminación, que es donde se empiezan a formar todos los productos que se generan en este Perdón, mecanismo profe, radical. cuando divide al bromo en dos, Sí, ¿qué es lo que está después de la palabra bromo? ¿Que es un cero o no? un electrón, el puntito, Ah, perdón. es un punto el electrón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, entendí que cuando te dice mecanismo es que hay un radical y que se puede poner el redondito, digamos, en los dos Claro, bromos. el redondito, ojo que es un puntito, a mí me sale con el mouse, es un puntito, no es como escribir un primero, o sea, no estoy poniendo esto primero, yo lo que estoy poniendo es bromo y un puntito, ¿sí? El electrón. Acuérdense que lo que hace la luz es romper la molécula de bromo o de cloro, o sea, molécula del cloro molecular, que es cloro 2 o bromo 2, y genera radicales libres, que es una ruptura homolítica, ¿sí? Acuérdense que ese bromo 2 es esto, es bromo unido a otro bromo. Lo que hace la luz es dividirme esa energía, me divide la molécula de bromo en dos átomos, cada uno con un electrón. Son dos radicales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. Sí. Perfecto. Bien. No sé si hay alguna otra duda de la guía. Yo simplemente, bueno, ya que estamos aquí con esta guía, fíjense al principio, bueno, intenten cualquier cosa, me consultan ahí el jueves para nomenclar estos alcanos. Normalmente la nomenclatura de los alcanos no es tan complicada. Acuérdense que se busca la cadena principal. Esto ya es muy enredado. Esto así es muy enredado. Pero bueno, por lo menos me interesa que se sepan, bueno, ni hablar. El ejemplo A, el B, el C y hasta el D podríamos ir. El E ya esto supera ya es medio ficción, no nos interesa evaluar de esta manera ya, porque la verdad que estén con cadena de la cadena tampoco es la idea esa, ¿sí? Pero me interesaría cómodamente podrían ver el que sería inciso A y el B y el C cómodamente para tratar de nomenclarlo. Después de esto no hay mucha ciencia en cuanto a carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuando teníamos los distintos compuestos en función de esto para nomenclar, de acuerdo a UPAC? Propiedades físicas, el 3 es básicamente teoría,
¿sí? Vayan tratando de si pueden responderlo, les sirve como una guía de estudio. Y bueno, y a partir de acá empezamos con el tema justamente la estabilidad de los radicales, que es donde se basa gran parte de la mayoría de los demás problemas. Yo veo si les puedo dejar alguno armado, algún problemita en el Drive también que les pueda ayudar a resolver. Intentan resolverlo ustedes también algunos problemas y cualquier duda podemos verlo en la clase que viene, junto con problemas que arrancaríamos a ver también de el tema que vimos hoy, que sería la parte de sustitución y eliminación. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, gente, si les parece, hasta acá llegaríamos hoy. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna consulta más. No, profe, está bien. Solo que Bárbaro. usted siempre da los ejercicios a lo último sería de la clase y yo veo que mucha gente se va porque capaz que tiene, o se hace muy de noche, no sé. Ujú. Si quieren, podríamos Toda intentar. la teoría para que nosotros sepamos. Claro, si quieren y hay consenso, yo no tengo problema de que dediquemos quizás la podría ser la primera hora de la semana, de la clase que viene a los problemas y después dedicamos el resto de la clase a la parte teórica. No, tampoco tengo problema. Siempre hay algo que, bueno, lamentablemente va a quedar un poquito inconcluso, o sea, pero bueno, es cierto que la teórica también la tienen después en la presentación disponible. Como quieran, yo no tengo inconveniente si quieren. Por ahí estaría bueno poder repasar, y como tuvimos la teoría y los ejercicios de lo anterior, y poder como cerrar con los ejercicios y empezar después el tema nuevo. Claro. Digo, Sí, sí. independientemente que uno ya sabe que son 4 horas y bueno, pero por ahí, qué sé yo en introducción, la profe también era de hacer eso. La primera hora veíamos los ejercicios de lo que ya habíamos visto, si había alguna duda y demás, y después empezábamos como con un tema nuevo. Sí, podríamos hacerlo, no hay ningún problema. Ningún problema. No, yo lo dije más por mí porque yo sinceramente, profe, vivo lejos y yo me caso como a las 11 de la noche. No, sí, es Es más por entendible. eso, más Por favor, es entendible. Lo que podemos hacer es ir alternando si quieren. Más con estos problemas ahora que estamos teniendo como para ir aterrizando estos temas que están quedando en forma teórica dados. Si quieren la clase que viene podemos hacer la primera hora, dedicamos a ver algunos problemas más que quedan de alcanos, a ver los problemas de la guía del tema de eliminación justamente a los genuros del kilo, y después arrancamos que eso sería a las 7 de la tarde más o menos, arrancamos el tema de alquenos, que también es un temita que no es corto, pero sí, podríamos darlo cómodamente en el resto de la clase. No hay ningún problema. Sí. Gracias, profe. No, por favor, no hay ningún problema. Sí. Creí que iban a hacer una consulta. Bueno, ¿se anotaron todos en el... ¿Se anotaron todos en la asistencia? Sí, profe. Perfecto. Bárbaro. Bueno, gente, muchas gracias por su tiempo. Llegaríamos hasta acá. Si Dios quiere, nos estamos viendo entonces el jueves. Gracias, profe, hasta el jueves. Gracias a ustedes. Dale, Chao, profe. profe. Nos vemos el próximo. Buenas noches.